Hace algunas pocas semanas publicamos un vídeo que hablábamos sobre el lado oculto de Azeroth, sobre la posibilidad de que más allá del mar adusto, más allá del mar de la bruma, exista un continente que todavía no hemos descubierto. Y en esa publicación comentábamos la siguiente teoría. Por ejemplo, las dos instalaciones titánicas que mencionaba Madre en BCA, Ul'dah y Uldorus. Una de ellas puede ser perfectamente lo que vemos en las Islas Dragón, pero ¿y la otra? Solo podría estar en el subsuelo o en un territorio que todavía no hemos explorado. Puede que esa instalación perdida se encuentre en algún lugar del mar velado. Y puede que su sistema de defensa haya sido el responsable de que los exploradores que se aventuraron más allá del mundo conocido no volviesen jamás. Y es que ahora, con todo lo nuevo que sabemos del lore de Dragonflight, esta teoría podría tener muchísimo sentido. Y en este vídeo vamos a analizar esas conjeturas que podría mostrarnos la excusa que va a utilizar Blizzard para mostrarnos nuevos continentes en el lado oculto de Azeroth. Pero antes de empezar, os presentamos al sponsor del día de hoy. La comunidad hispana está de enhorabuena. El legendario MMORPG Lineage 2 Essence llega por primera vez totalmente traducido al español, y puedes jugar desde hoy mismo totalmente gratis. En Lineage 2 Essence puedes jugar cualquier clase, incluso hacer el contenido en solitario, ya que cada clase dispone de sus propios buffos renovados. Incluso los healers disponen de poderosos ataques para que puedas levear con soltura. Además, también tendrás bonus de experiencia, bonus de la lámpara mágica, y también dispones de su conocido sistema de autoataque, con el que podrás hacer que tu personaje mate criaturas y recoja recompensas por sí solo. Es un juego ideal para PvPeros. Puedes poner a prueba tus habilidades luchando en las estancias 3 contra 3 de la Olimpiada, o luchar contra otros jugadores de otros servidores en las zonas estanciadas especiales. Junto al lanzamiento del juego en español llega la apertura de 2 nuevos servidores, donde podrás disfrutar de numerosos eventos para celebrar este lanzamiento. Así también como la llegada de la nueva actualización de contenido Crusader. Con esta actualización, varias clases y mascotas del juego han recibido nuevas habilidades, así como se han incorporado nuevas mazmorras y bandas de clan. En descripción y comentario fijado dispones del enlace donde podrás descargar el juego totalmente gratis. Aprovecha el lanzamiento de los nuevos reinos, donde recibirás recompensas adicionales tan solo por unirte a uno de los nuevos servidores de Lineage 2 Essence. Uno de los documentos que encontramos en la renovada estancia de Uldaman nos revela muchas cosas sobre el lore de los titanes y el pasado de los guardianes titánicos. Nos demuestra que Odín, el primer designado, vio cierta utilidad a razas mortales a pesar de su reticencia inicial. Sin embargo, trazó muy bien las directrices a la hora de interactuar con estas razas, y marcó los límites del conocimiento que tenían que compartir con ellas. Se les prohibió mencionar con los mortales la realidad de los primeros. Se insistió en que debían mostrar a los titanes como los grandes creadores omnipotentes, omnipresentes. Incluso se ocultó información que todavía no conocemos sobre la verdadera realidad del Imperio Negro, ocultar los avances, las cosas positivas del dominio de los dioses antiguos en Azeroth. Y esto nos demuestra muchas cosas que ya analizamos en ese vídeo de la semana pasada, que tenéis aquí, podéis verlo, en donde analizamos justamente estos documentos que encontramos en Uldaman. Que además todo este nuevo lore lo cambia completamente todo, incluso la afirmación de Danuser cuando nos comenta que Crónicas está escrito desde el punto de vista de los titanes, ahora tiene mucho más sentido. Porque al parecer sabemos por otro documento que también encontramos en Uldaman que dentro del seno de los guardianes titánicos el mandato de Odín encontró contraposición. En este documento se informa sobre un suceso donde encontraron restos de un naufragio en las costas, que determinan que son los restos de un tercer intento de incursión a una zona llamada Avaloren. Al parecer, y tal como explican las siguientes páginas, Avaloren es el bastión donde se encuentra esta facción enfrentada a Odín y sus guardianes. Se refieren a ellos como los herejes, que presuntamente cometieron crímenes contra Inaria y otros guardianes. Es la primera vez que escuchamos este nombre, Inaria. Seguramente se trate de un guardián titánico que moriría durante la acción de estos rebeldes. Al parecer, las líneas defensivas de esta zona de Avaloren son increíbles, y ni toda la fuerza de los guardianes titánicos es capaz de traspasar sus líneas. Al parecer, el vigía Perezales, que es el que redacta este documento, propone no realizar una cuarta incursión y dejar que la naturaleza conflictiva de estos rebeldes se vuelva contra ellos, y esperar al momento ideal para atacarles. Y esto es sumamente interesante porque esto demuestra que hay una facción dentro de los guardianes titánicos que está en contra del mandato de Odín, de la forma de actuar de Odín y de los propios titanes.
Y esto puede ser muchas cosas, que no estén de acuerdo con compartir información con los mortales, o que no estén de acuerdo con muchas acciones que seguramente muchas de ellas todavía no conocemos y conoceremos en el futuro cercano en el lore de Dragonflight seguramente. Y esto es algo que puede realmente abrir las puertas a algo que llevamos mucho tiempo incubando. Los titanes ya no son esos seres benévolos, creadores del universo que creíamos que eran hace pocos años. Son meramente representantes de otra fuerza cosmológica que quiere controlar Azeroth, y con ella todo el cosmos. Creo que durante esta expansión en Dragonflight vamos a explorar justamente eso. Hemos visto cómo el lore de los dragones nos trae a los primalistas, cómo están en contra de la obra de los titanes, ven a los aspectos como esos seres que se unieron al bando equivocado. Creo que vamos a descubrir muchas cosas que hicieron los titanes, que serán revelaciones que nos van a cambiar la forma completamente en la que los vemos. Ya todo el lore de Shadowlands nos ha puesto patas arriba a la creencia de cómo funciona el cosmos, pero va a haber mucho más. Creo que todo esto vamos a empezar a descubrirlo durante Dragonflight, especialmente con todo lo relacionado con los Dormo, porque creo que esa mentira, esa verdad oculta de los titanes tiene mucho que ver con esa línea temporal verdadera que tanto habla Crónicas. El objetivo del vuelo bronce es defender esa línea temporal verdadera, única, inamovible, no se puede modificar nada de esa línea temporal. Pero realmente puede que descubramos que esa línea temporal no es la verdadera o la única, es simplemente la que le interesa a los titanes. Y puede que descubrir esta verdad, la verdad que nos oculta a los titanes, haga que Nozdormu se termine convirtiendo en Murozond. Pero de eso hablaremos otro día, porque lo que nos ocupa en este vídeo es la aparición de nuevas zonas y cómo Blizzard podría justificarlo. Ya comentábamos que quedan pocas zonas mencionadas en el lore actual que ya no hayamos descubierto, o que sean lo suficientemente grandes o relevantes para convertirse en una expansión propia, un continente. Puede que esta nueva realidad, la existencia de estos rebeldes de Avaloren, justifique que encontremos territorios en el lado oculto de Azeroth. Pensadlo, tal como comentábamos en ese vídeo de la semana pasada, sabemos por crónicas que se desconoce que hay más allá del mar adusto del mar de dunas. Sabemos que han habido intentos de expediciones más allá del mar y nunca ha vuelto nadie, totalmente desaparecidos. ¿Habrá sido el destino de estas expediciones similar al de los intentos de incursión de las tropas de Odín? ¿Será justamente por eso que no hemos descubierto ese extenso continente? Porque los rebeldes disponen de unas defensas que ni un ejército de guardianes es capaz de traspasar, mucho menos unos mortales en un barquito. Y en ese continente perdido se encontraría otra de las instalaciones titánicas que no sabemos dónde están. El BCA Madre nos mencionó dos nuevas instalaciones titánicas, Ul'dah y Uldorus. Hoy sabemos que Uldorus es nada más y nada menos que el bastión de Tyr, en las Islas Dragón. ¿Puede que Ul'dah se encuentre dominado por estos rebeldes en el continente de Avaloren? Y si unimos todas estas conjeturas tiene mucho sentido, porque realmente esto da una excusa muy buena a Blizzard para mostrarnos un continente nuevo que no conocíamos. Tenemos el mapa lleno ya, realmente no tenemos ninguna zona que digamos, oye, vamos a ir a esta zona. ¿Vale? Tenemos muy pocas que tengan sentido. Entonces esto da una excusa muy buena a Blizzard para ampliar el lore y mostrarnos continentes que no conocíamos, porque tiene sentido en la historia. Por un lado, los rebeldes, los habitantes de Avaloren, no quieren que lo descubramos porque están allí atrincherados, ¿no? A la defensiva para que no les ataque Odín y sus fuerzas. Por otro lado, a Odín no le interesa que conozcamos esa zona, porque revelar esa zona también haría que en el futuro conociéramos la verdad que ocultan los titanes, por qué se rebelaron esos guardianes contra Odín. Entonces no le interesa que lo conozcamos, así que todo tiene sentido realmente y es una forma muy buena de ampliar el lore. Pero ¿qué encontraríamos en un supuesto continente llamado Avaloren? Además de la instalación titánica, dominada por esta facción rebelde de guardianes, podríamos conocer a numerosas nuevas razas inteligentes, que habrían convivido durante milenios con estos guardianes totalmente aislados. También hay un par de pistas muy interesantes, por ejemplo los Vulpera. Conocemos a esta misteriosa raza furry en Vol'dun, en Zandalar. Es una curiosa raza nómada, pero que nos comenta en varias ocasiones que su lugar de origen, el territorio donde existe mucho más de su especie, se encuentra mucho más allá del mar. Puede que en Avaloren encontrásemos el origen de los Vulpera. También los propios ogros. Llama la atención encontrarnos ruinas de ogros en una isla al oeste de Feralas, en la costa hirviente. Sabemos que habían ogros que cruzaron el portal en Feralas, pero ¿y si esta raza de exploradores se embarcaron en la aventura de ir más allá de los mares, lejos de la amenaza de las razas de Alianza de la Horda? También es curioso encontrarnos ogros directamente en Cofín del Exilio. Puede que estos ogros fueran mucho más allá y encontrasen de alguna forma refugio allí en Avaloren. Además tenemos otro documento en Uldaman que habla del sector AR938 o algo así, que habla de una raza separada de los enanos que existiría allí. Ya sabéis que los enanos vienen
pues, de los guardianes titánicos que se convirtieron por la maldición de la carne. Entonces había una raza, una subraza de enanos allí en esa zona, que se llaman comúnmente Khaz-Algar. Así que de ahí también podemos encontrar esa nueva raza de enanos y multitud de nuevas razas, nuevas historias, aventuras, y completaríamos muchísimo esa historia desconocida que hay de miles de años que no se cubre ni en crónicas ni en ninguna parte. Y también, puestos a especular, también me puedo imaginar incluso la temática artística que encontraríamos en esta zona. Avaloren es una clara variación del nombre Avalon, el nombre de una isla legendaria de la mitología celta, que cuenta, según la leyenda, que era un paraíso terrenal en la tierra, y es además el lugar donde cuenta la historia que el rey Arturo encontraría su descanso eterno. Blizzard siempre se inspira en numerosas culturas. Hemos visto Pandaria con la cultura asiática, hemos visto incluso Bastion con la cultura, la mitología griega. Puede que en este lore, en esta historia, en este universo Warcraft, tenga cabida una zona, una cultura inspirada en la cultura celta. Tendría mucho sentido y sería realmente precioso. Sabemos que Blizzard se quiere centrar en Azeroth, en nuestro planeta, en las próximas expansiones, y creo que necesitan justificar en el lore el descubrimiento de nuevas zonas, nuevos continentes. Hace falta. Y esta puede ser una muy buena forma. Incluso si vemos el nuevo mapa de Azeroth que encontramos en el juego, vemos que ha sido modificado ligeramente. Vemos como Kalimdor ha sido arrastrado un poquito hacia el este, dejando un espacio interesante aquí, en el Mar de la Bruma. Espacio ideal para colocar nuevas zonas. Y bueno, esta es la teoría que os quería mostrar, esta especulación que estuve dándole vueltas anoche. No duermo prácticamente con esas tonterías, aunque no lo parezca. Y puede tener mucho sentido, me gustaría mucho, sinceramente. Avaloren creo que va a ser algo que vamos a ver en el futuro. Puede que termine siendo una pequeña zona en el 10.1, 10.2 y ya está. Pero a mí me gusta soñar más alto, me gusta pensar en que realmente necesitan plantar la semillita para descubrirnos en el futuro cercano nuevas zonas, nuevos continentes, más historia. Creo que el lore de Warcraft, la gente está pidiendo mantenernos en nuestro planeta. Y para mantenernos, creo que la salida más lógica para ellos es justamente eso. Hay dos vertientes. Uno, pues mejorar zonas, revisitar zonas y mejorarlas, que eso creo que puede pasar esta expansión. Se habla mucho sobre la regeneración de Azeroth, el renacimiento, y creo que puede que en siguientes patches visitemos zonas antiguas y que las renueven. Dicen la técnica que han utilizado pues, en patches anteriores como BCA, donde visitamos zonas antiguas y se hacía un revamp en esa zona. Un revamp completo del mundo no creo que lo vaya a hacer Blizzard, pero sí que pueden ir zona a zona mejorando las zonas. Y puede que en esta expansión mejoremos algunas zonas más, porque imagino que si estamos viendo cómo Azeroth está resurgiendo, regenerándose, puede que tengamos que visitar zonas que ya conocemos. Pero también necesita este juego, por supuestísimo, zonas nuevas, nuevas culturas, nuevas razas, nuevas historias. Y puede que esta sea una de las señales que Blizzard prepara el terreno para justamente mostrarnos territorios que todavía no hemos descubierto. Y bueno, ¿qué opináis vosotros sobre esta teoría? ¿Qué opináis sobre Avaloren? ¿Qué opináis sobre todo en general? Ya sabéis, tenéis abajo en la caja de comentarios vuestro espacio para mostrar vuestras teorías, ideas, conclusiones, lo que queráis, como siempre. Siempre estoy encantado de escucharos, leeros y comentaros también allí. También os recuerdo que tenéis el Discord, donde también los domingos, este domingo de hecho tenemos una sesión, hacemos Hilo del Destino, donde nos juntamos unos cuantos y hablamos de lore, de cosas, y uno de los temas centrales va a ser esto justamente este domingo, así que estáis todos invitados. No tenéis que hablar, podéis entrar a escuchar si queréis y ya está. Pero si queréis participar, estáis invitadísimos también. También os recuerdo que estamos montando hermandades en Dunmore, Alianza, Sanguino, Horda para todo el mundo, la patente de Corso, mi guild de hace muchos años, que la vamos a reconstruir en estos dos reinos, así que estáis todos invitadísimos para uniros también lo mismo. Podéis entrar al Discord para allí pedir acceso y demás cosas. También recordaros que estamos volviendo a hacer directos. Esta semana hemos hecho un par de directos y vamos a hacer directos los martes, los miércoles y los jueves por la noche, entre las 9:30 y 10 de la noche hora española. Haremos un ratito cada día para estar con vosotros charlando sobre cosas y jugando y viendo demás cosas. Así que, como siempre, os invito a todos a participar en esta comunidad que, gracias a Dios, es cada vez más grande. En fin, gente, hasta aquí este vídeo. Mil gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Un abrazote.